Bienvenidos a Kaiser Report. Un día más venimos cargados de gráficos. Estamos viviendo un auténtico festival. Igual que en verano hay muchos festivales de música, nosotros tenemos nuestro propio festival de gráficos. No hay minutos suficientes en este programa para sacar todos los gráficos que nos gustaría sacar. ¿Stacy? Bueno, algún gráfico sí que tenemos, pero el episodio de los gráficos fue el anterior. Me parece que sigues obsesionado con él. Siento una tremenda obsesión por los gráficos. Ya no puedo distinguir entre gráficos y realidad. El caso es que seguimos en Manhattan, donde actualmente se está viviendo una época de auge. En la mejor ciudad del mundo, bueno, más que en Manhattan, en Long Island, como ya contaste el otro día. Y aquí no se habla de otra cosa que del keynesianismo, sobre todo para criticarlo. Porque ya sabemos que según Keynes, en momentos de recesión es cuando más gasto público ha de hacer el gobierno. Es decir, justo lo opuesto a la austeridad. Otra cosa que decía Keynes es que en épocas de auge hay que ahorrar. Esa es la austeridad que debería haber. Y sin embargo, en este periodo de crecimiento, Manhattan se ha endeudado todavía más. Vamos a ver un tuit de Convert Bond que utiliza datos de la invitada que vamos a tener en la segunda parte, Kate Long. Como vemos, en el año 2000 la población era de 8,02 millones, mientras que la deuda ascendía a 51.000 millones. En el 2010 la deuda había crecido hasta los 89.000 millones, mientras que la población era de 8,44 millones, y en el 2016 la deuda se sitúa en 105.000 millones, con una población de 8,55 millones. Esa es la deuda de la ciudad. Por cierto, justo aquí detrás tenemos un helipuerto. A lo mejor los helicópteros vienen cargados de reservas de dinero de emergencia para el gobierno. La carga de deuda de Nueva York aumenta, al igual que la del resto del mundo. Nueva York es una ciudad especialmente sensible a lo que sucede en Wall Street. Si te acuerdas, tras la crisis de 1987, en 1990 se produjo una importante caída en el mercado inmobiliario. Tardó 2 o 3 años en ocurrir, justo el lapso de tiempo en el que los ingresos procedentes de Wall Street empezaron a escasear. Y ahora que nos enfrentamos a un nuevo escenario de crisis, la sensibilidad de la economía es parecida porque, al igual que ocurre con la City de Londres, la economía depende en demasía del sector financiero. La deuda es una panacea, un intento por ocultar la verdadera realidad. Si cada neoyorquino pudiera consumir 500.000 o 600.000 perritos calientes al día, con su cebolla, su mostaza, etc., se solucionaría el problema porque generaría el incremento del PBI necesario para saldar la deuda. Lo que pasa es que los neoyorquinos no pueden comerse más de un perrito caliente al día sin que les siente mal. Ahí va, por cierto, mi recomendación para los turistas: no se pasen con los perritos calientes. Uno al día es más que suficiente. Pero si cada neoyorquino pudiera consumir 500.000 al día, la subida del PBI que provocaría bastaría para saldar la deuda. El problema es que el cuerpo humano tiene un límite y por mucho que las calles estén repletas de obesos, esa gente no llega a la cifra de 500.000 o 600.000 perritos al día, como mucho 50 o 60, y con eso no hacemos nada. Enseguida hablamos de la deuda y de los esclavos, el tema de nuestro próximo titular. Pero antes supongo que te habrás dado cuenta de los pocos helicópteros que han aterrizado estos días en comparación con el año pasado. Lo mismo que pasó en Vietnam. Eso nos indica cómo está la situación de la élite del 1% más privilegiado. Aunque bueno, a lo mejor les va tan bien que ni siquiera tienen que dejar la zona de los Hamptons para venir a trabajar aquí. Vender y desaparecer. Ese es el lema de esa gente. Hoy no trabaja nadie. Hace un día tan bueno que todo el mundo está en la playa en Sagaponack, en East Hampton, paseándose con sus bikinis, sus tangas y sus cipos, o como quiera que se llamen esos bañadores ajustados. Speedos, no cipos. Eso, Speedos. Cipo es una marca de mecheros. Ya que en la segunda parte tienes previsto entrevistar a Kate Long sobre la deuda de Puerto Rico, quisiera recordar que cuando Manhattan quebró en los años 70, los titulares de los periódicos utilizaban una expresión muy fea: ¡que se vayan al diablo! ¡Que se vayan al diablo! Que es precisamente lo mismo que le está pasando ahora a Puerto Rico, hablando de deuda, de esclavos, de la deuda y de austeridad, en una mala época económica como la actual, derivada de la crisis financiera del 2007-2008. Lo que decía Keynes es que en esas épocas, quien tiene que gastar es el gobierno, no las familias. Sin embargo, las familias se han endeudado hasta las cejas por culpa de los préstamos estudiantiles. Vamos a ver el siguiente titular. Los esclavos de la deuda, la mayor clase de activos del gobierno, lastrarán la economía durante años. La noticia se refiere a la deuda de los préstamos estudiantiles que no se puede condonar. Y es que, al igual que pasa con la deuda de Puerto Rico, a quien no se le permite ir a la quiebra, los estudiantes endeudados están, por así decirlo, colonizados por el gobierno federal.
Vamos a ver el siguiente gráfico sobre distintos tipos de inflación, ya que las autoridades están tan empeñadas en generar inflación. Como ves, el precio de las tasas y la formación universitaria ha subido más del 1.200% desde 1978, mientras que el de la atención sanitaria solo ha crecido la mitad. Y el de los automóviles nuevos, todavía menos. Este gráfico de Advisor Perspectives recoge el componente de las tasas y la formación universitarias en el IPC representado en color rojo desde 1978. También muestra el incremento del precio de los automóviles representado en azul y el de la atención sanitaria en morado, aunque ninguno de ellos resiste la comparación. Vamos, que los costos universitarios no han dejado de subir. Ese es el peaje que hay que pagar por entrar en la economía, porque en Estados Unidos para cualquier trabajo hace falta un diploma universitario, incluso para trabajar en una cadena de comida rápida. Hay tan poco trabajo que hasta para trabajar en el McDonald's hay que competir con gente que tiene un máster o un doctorado o algo así. Yo crecí cerca de aquí. Y recuerdo un día, cuando era niño, que estaba jugando en el estrecho de Long Island con un balón de playa y la corriente empezó a llevárselo hacia el océano. Yo me eché a nadar para ir a por él porque no quería quedarme sin mi balón de playa. Pero según iba nadando, lo iba alejando cada vez más. Al final, la guardia costera tuvo que venir a rescatarme porque me había alejado un montón de la orilla. Pues bien, lo que ahora tenemos en la economía es un PBI que intenta manipularse creando un gran estanque de deuda en el que hay flotando un balón de playa denominado aumento del PBI. Y claro, el país intenta hacerse con él mientras dice: me he comprado unas cuantas cosas fabricadas por esclavos, me he ahorrado un dinero en la comida. Pero con eso lo único que hace es alejar el crecimiento del PBI aún más. Y al final el país se acabará ahogando. Keynes era un teórico con unas ideas interesantes. Lo que pasa es que su teoría no funciona en la vida real de un mercado como el que tenemos a día de hoy, en el que no hay dinero seguro. Todo es dinero fiat, referenciado a más dinero fiat, que es lo que genera este espejismo. Me imagino a Janet Yellen en la Reserva Federal en Washington con unas gafas de realidad virtual, viendo en el horizonte unicornios y perritos jugando tan felices. Una situación idílica, vamos, pero nada más lejos de la realidad. Creo que el helicóptero que oímos sigue buscando tu balón de playa. Me estarán buscando a mí. ¿Dónde habrá ido ese Max? Para los primeros miembros de la generación del baby boom, una década antes del año del inicio del gráfico, el dinero necesario para ir a la universidad era similar al que hacía falta para comprarse un automóvil. Pero en las últimas décadas ir a la universidad se parece más a comprarse una casa, un mercado en el que es habitual que los que compran una vivienda por primera vez paguen una entrada. Los estudiantes de 18 o 19 años se ven obligados a contraer unas hipotecas enormes, lo que retrasa su entrada en la etapa adulta. A los bancos que quebraron en el 2008 les extendieron los créditos para que pareciera que eran solventes, pero no fue suficiente. Y ahora los estudiantes son los que tienen que pagar el costo de esos rescates con esos préstamos sin posibilidad de impago. Están provocando un importante descontento social, rompiendo la cohesión de nuestra sociedad y generando violencia. Al poder le da igual, pero hay que ver la que se nos viene encima. Bueno, hoy estás encendido, Max. Vamos a seguir con ese argumento de que la población estadounidense está colonizada por el gobierno federal. Antes hablabas de la quiebra de Nueva York en los años 70 con el incumplimiento de los bonos de la Corporación de Ayuda Municipal. Era la época de la justicia de los vigilantes y del Vengador Anónimo, protagonizada por Charles Bronson. Pues bien, ahora en el 2016 nos encontramos en una situación de deuda parecida, solo que la venganza y la justicia de los vigilantes se produce a nivel mundial. Bien, entiendo que estés obsesionado con la violencia porque estamos en Estados Unidos, pero tenemos unos cuantos datos y titulares que analizar. Vamos a hablar de esa población estadounidense colonizada, que es lo mismo que le pasa a Puerto Rico, un terreno conquistado por el gobierno federal. No en vano, las deudas estudiantiles son actualmente el activo más importante que tiene el gobierno en su balance general. En un análisis independiente publicado en el día de hoy, Advisor Perspectives hace mención a la enorme cantidad de deuda estudiantil que figura en el primer trimestre del balance general del gobierno, una deuda correspondiente a los préstamos que concede la Reserva Federal a los estudiantes a través de las cuentas financieras Z.1. La cantidad de deuda pendiente de pago en el balance general asciende a 986.000 millones de dólares,
lo cual supone un aumento del 853% respecto al cuarto trimestre del 2007, coincidiendo con el índice de la gran recesión porque para los préstamos estudiantiles nunca ha habido recesión. Aquí tenemos la evolución de la deuda estudiantil en el balance general del gobierno federal, que como vemos ha disparado después de la gran recesión, en parte porque los bancos privados abandonaron el sector y el gobierno tuvo que asumir prácticamente todas las deudas, al igual que sucedió con el mercado hipotecario. El problema es que estos préstamos no se pueden incumplir y sus contrayentes no pueden declararse insolventes. Por eso decimos que es como si estuvieran colonizados. Así pues, al igual que le ocurre a Puerto Rico, estos ciudadanos que pagan sus impuestos y que quieren tener una educación que les permita encontrar trabajo, le deben dinero al gobierno por un activo que se encuentra en su balance general, justo lo contrario de lo que propugnaba Keynes para las épocas de recesión. Sí, se está arruinando a toda una generación. Deberían hacer una nueva versión de West Side Story en Broadway. Hamilton ha sido un gran éxito este año, así que seguro que a West Side Story le pasaba 3/4 de lo mismo. Sería una lucha entre puertorriqueños y neoyorquinos, todos ellos atrapados en un ciclo de deuda. Deberían recuperar a los descendientes de Leonard Bernstein para volver a componer esas magníficas canciones de los musicales de Broadway. When you're a jet, they got the great songs. You got Officer Krupke, Krupp You, blah, blah, blah. It's an American... El cancionero de Broadway siempre ha sido estupendo. Lo que pasa es que ahora la deuda se ha convertido en el nuevo cancionero de Estados Unidos. Damas y caballeros, con todos ustedes, Susan Sarandon en La Deuda, el nuevo musical de Broadway. Podría componer una canción hasta un baile. Está claro que se trata de una historia de deuda y también de una guerra de deuda, aunque no entre el este y el oeste, sino entre generaciones, entre los más mayores y los más jóvenes. Como acabamos de ver, el dinero que la generación de Baby Boom tenía que dedicar a la educación universitaria equivalía a lo que le costaba comprarse un automóvil, mientras que en el caso de la generación del milenio la cantidad asciende a la de una hipoteca. La generación del Baby Boom es la que ocupa el gobierno, la que controla el Congreso y el proceso legislativo. Y Puerto Rico es como la generación del milenio. Por eso sus ciudadanos votan a Bernie Sanders con la esperanza de cancelar esas deudas. Ahora que están volviendo a representar en Broadway El violinista en el tejado, podían plantearse hacer una nueva versión. Yo hice de TV cuando tenía 12 años y estaba en el colegio y decían que era mejor que Topol y que Zero Mostel. Yo redefiní el papel de Tevi en El violinista en el tejado cuando tenía 12 años. A ver si conseguimos hacer una versión nueva. En lugar de Si yo fuera rico, sería Si yo estuviera en la ruina. Vamos a ver qué ha pasado con el balance general del gobierno de Estados Unidos. Los préstamos estudiantiles se han convertido en la mayor clase de activos financieros en el balance general del gobierno federal, pasando a constituir el 45,7% del total de los activos financieros frente al 17% de antes de la gran recesión y al 9,5% del año 2000. Aquí vemos el gráfico que pone de manifiesto la colonización de los jóvenes, de los que aún están por entrar en el sistema financiero y que están hasta arriba de una deuda que no se puede condonar. Ellos son el equivalente a Puerto Rico. Son la generación de una deuda indestructible. Muy bien, tenemos que irnos. No se pierdan la segunda parte. Tendremos mucha más música. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Kate Long, es colaboradora de Reuters y actualmente directora de un servicio de investigación para los tenedores de bonos de Puerto Rico. Kate, bienvenida a Kaiser Report. Gracias, Max. El tema de los bonos de Puerto Rico está de moda. ¿Puede ofrecernos una panorámica general de cómo está la situación? En el 2006, la economía puertorriqueña dejó de tener unos importantes incentivos fiscales y perdió gran parte de su capacidad productiva. Desde entonces lleva dando tumbos. Puerto Rico tuvo que endeudarse considerablemente, pasando de tener ingresos fiscales a emitir gran cantidad de deuda municipal. En el 2014 llevaron a cabo una grandísima emisión de obligaciones de deuda y al cabo de menos de un año dijeron que no las podían pagar. ¿Qué relación hay entre Puerto Rico y los otros 50 estados? Puerto Rico es uno de los 4 territorios no incorporados de Estados Unidos. No tiene condición de Estado y tampoco recibe el mismo tratamiento por parte de las leyes federales. Pero se está hablando de rescatar a Puerto Rico. ¿Cómo se haría? Con el Congreso controlado por los republicanos, ese rescate nunca se producirá. Pero desde el punto de vista normativo, ¿cabe la posibilidad de someter esa opción a debate? La verdad es que no. Los bonos fueron emitidos por Puerto Rico y eso, según la ley estadounidense, lo hace responsable de esa deuda.
La única forma de que tiene el Congreso de poder rescatar a Puerto Rico es mediante un aumento de los fondos para los programas Medicaid o Medicare. Pero de pagarles la deuda, nada. Acabas de decir que antes había un montón de producción en Puerto Rico, pero que en el 2014 tuvo que llevar a cabo una enorme emisión de obligaciones de deuda que no han podido pagar, por lo que están al borde de la quiebra. Tienen una deuda prácticamente equivalente al 100% de su Producto Bruto Metropolitano. Pueden pagar la deuda. La cuestión es cuándo y cómo. Hay una parte que podrá condonarse porque lleva asociadas unas disposiciones muy débiles, pero hay otra parte cuya condonación resulta prácticamente imposible. El Congreso ha creado un comité de supervisión compuesto por 7 miembros que analizarán qué parte de la deuda puede pagarse y cuál no. Cuando yo era corredor de bolsa, los bonos municipales puertorriqueños eran la panacea del sector, porque ofrecían una buena rentabilidad. Dicha rentabilidad estaba sometida a importantes ventajas fiscales y contaban con una calificación B o doble B, por lo que siempre encontraban salida. ¿Puede ser que se produjera una sobreventa de bonos? Está claro, Max. Puerto Rico, como territorio no incorporado, tiene la posibilidad de vender beneficiándose de una triple exención fiscal en todos los estados del país. Un estado al uso, como Illinois, solo podría hacerlo dentro del propio estado, pero Puerto Rico cuenta con la aprobación del Congreso para vender por todo Estados Unidos. Sí, la exención fiscal local y federal de Puerto Rico se aplica a todos los estados, lo cual hizo que hubiera decenas de miles de corredores de bolsa por todo Estados Unidos llamando a sus clientes y diciéndoles: tenemos unos bonos puertorriqueños a 5 o a 7 años con calificación doble B que están ofreciendo una rentabilidad X. A lo mejor es que les costó demasiado poco vender toda esa deuda. Así es. Y los aseguradores de Wall Street lo permitieron. Me recuerda a la crisis de ahorros y préstamos en la que los certificados de los depósitos estaban apoyados por el gobierno federal, lo que hizo que muchos de esos ahorros y préstamos acabaran en Wall Street, donde los corredores de bolsa se los vendieron a los bancos sabiendo que no podrían responder por ellos. Y al final, el gobierno los acabó rescatando. Hay una especie de arbitraje normativo. ¿Está de acuerdo conmigo? Desde luego. La clave aquí está en saber si una institución que emite deuda o certificados de depósitos tiene la capacidad de pagarlos. Hay que poder comprobar las variables financieras y eso es algo muy difícil, sobre todo en el caso de Puerto Rico. En la crisis de ahorros y préstamos hubo muchos fraudes, pero ese no parece ser el caso con Puerto Rico. Con estos bonos cuesta mucho realizar auditorías de venta, puesto que no emiten documentación contable de manera puntual. Puede ser que los bancos que aseguran estas ventas tengan una responsabilidad a la hora de decir basta. ¿Cree usted que son en cierto modo responsables? Esa va a ser una cuestión importante en el tema de Puerto Rico. Los aseguradores tienen que hacer un análisis exacto de las cantidades, que ahora mismo no están muy claras. En Wall Street suele decirse que se dispara primero y se apunta después. Sí, primero vender y después preocuparse. Sí, lo primero es vender y luego ya vendrá todo lo demás. Así es. En el mercado de deuda corporativa hay muchos emisores débiles que emiten deuda y al año siguiente la incumplen. ¿Esa es su culpa de los aseguradores? Bueno, da la impresión, o al menos eso es lo que defienden algunos, de que algo de conspiración hay en todo esto. Bueno, hay un poco de ignorancia deliberada. Ignorancia deliberada. Sí. Ahora hay quien dice que los gestores de fondos de cobertura están comprando los bonos en apuros, suponiendo que el gobierno va... Bueno, de hecho ya no es una suposición. El Tribunal Supremo ha impedido la aplicación de una ley puertorriqueña que permitiría que el territorio reestructurara su deuda. Por mucho que diga usted que Puerto Rico no es uno de los 50 estados, sino un territorio no incorporado, que es verdad, eso no ha impedido que el Tribunal Supremo les impida reestructurar la deuda. Y los gestores de fondos de cobertura, algunos dirían que han actuado como capitalistas buitres, han adquirido los bonos en dificultades para beneficiarse de ese arbitraje normativo. ¿Contribuye eso con algo a la economía o es más bien un ejemplo de comportamiento depredador? Bueno, no tengo una respuesta clara a su pregunta. El único que tiene la potestad de aprobar leyes sobre bancarrota es el Congreso. Lo que ha dicho el Tribunal Supremo
es que Puerto Rico no puede crear sus propias leyes en esa materia. Parte de esa deuda tiene que reestructurarse, ajustarse o condonarse, y el Congreso, ahora que está a punto de acabar la legislatura, está trabajando en ello. Por tanto, Washington es consciente de que hay que reestructurar una parte de la deuda y condonar otra. Lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que Puerto Rico no puede ir por su propio camino y simplemente romper los contratos, porque sería anticonstitucional. Siguiendo con el tema normativo, la Cámara de Representantes aprobó una ley hace un par de semanas. ¿En qué consiste? ¿Qué pasa con el Senado? ¿Van a ponerla en práctica? Cuéntanos. La Comisión sobre Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, que no solo determina la política energética, sino que también es responsable de los territorios, llevaba desde el mes de diciembre intentando elaborar una ley. De hecho, se llegaron a redactar 3 borradores. La verdad es que el proceso ha sido muy transparente. Yo he estado meses colaborando con algunos miembros de la Cámara. Lo que hace la ley es imponer un comité de supervisión sobre Puerto Rico para colaborar con el gobierno a la hora de alcanzar un equilibrio presupuestario. Y también inicia un proceso para negociar con los acreedores y reestructurar la deuda. Permítame que haga una pequeña digresión. Sabemos que los excesos de Wall Street han sido un tema importante en la campaña de Bernie Sanders y también de Elizabeth Warren, la candidata que más está haciendo por acceder a los detalles de cómo funciona Wall Street. Como experta en normativa que es usted, ¿están bien fundados sus argumentos? ¿Debería cambiarlos un poco o está dando en la clave? ¿Por dónde deberían ir? Yo creo que Elizabeth Warren ha hecho una gran labor. El problema es que está proyectando una imagen de Wall Street como si fuera una manada de depredadores que pretenden devorar al ciudadano estadounidense de a pie. Y yo creo que hay que ser un poco más cauto a la hora de dar un argumento así. Está claro que hay algunos sectores del sistema financiero que van directamente a hacer daño a los ciudadanos, pero yo pienso que la mayoría de las personas que se dedican a la banca o a vender bonos y acciones no son así. Pero volviendo al tema que nos ocupa, si nos ponemos a buscar responsabilidades sobre la crisis de Puerto Rico, ya sean los compradores de los bonos, los aseguradores, el gobierno, Wall Street, todos se señalan los unos a los otros y al final nadie asume su cuota de culpa. Y no hay una cosa concreta que se pueda identificar como la causa de todo el problema. En los años 30, tras el crack del 29, se llevó a cabo una reestructuración completa del sistema y se aprobaron leyes como la de títulos bursátiles del 33 y el 34, la ley Glass-Steagall o la ley de repunte de precios para las ventas cortas. El problema es que todas esas leyes han sido derogadas y los mercados financieros se rigen por la mentalidad de un casino. ¿Se puede controlar la situación? Porque eso parece desprenderse de sus palabras. Mire, los bonos municipales están bastante regulados, cosa que no sucede en general con el mercado de deuda, controlado solo de manera subrepticia a través de los controles de capital a los bancos. Pero eso no basta. ¿Y por qué no se fijan en los bonos municipales y extienden el modelo al resto del mercado de deuda? Sí, podrían intentar aplicarlo, aunque a ver quién lo logra. Pues claro, normalmente se imita lo que funciona bien, no lo que funciona mal. Por supuesto. Lo que pasa es que haría falta clonar a la senadora Warren para que el Congreso exigiera una transformación de todo el sistema financiero hacia el modelo de los bonos municipales. Hace poco usted publicó en Twitter un gráfico con los estados más endeudados. El más endeudado de todos es Puerto Rico, aunque no sea un estado como tal, y el segundo es Connecticut, ambos conocidos por albergar a multimillonarios y fondos de cobertura. Sí. ¿Cree usted que puede haber algún tipo de relación? Sí, en Connecticut, en Nueva Jersey y en menor medida de Illinois hay personas con un alto patrimonio que compran este tipo de bonos para beneficiarse de las ventajas fiscales que conlleva la exención. Por tanto, es posible que haya algún tipo de relación, aunque nadie se ha parado a estudiarlo. Lo que también hay que analizar es hasta qué punto los gobiernos de estos estados están bien gestionados, que en muchos casos no lo están. De hecho, muchos de ellos tienen unos gastos insostenibles que no han permitido ingresar dinero para la hucha de las pensiones. Lo curioso es que los fondos de cobertura de Connecticut inviertan en bonos puertorriqueños como capitalistas de riesgo o capitalistas buitres y al mismo tiempo estén involucrados en un estado cuyas finanzas parecen encontrarse en un estado bastante precario.
Sí, Da la sensación de haber una relación de simbiosis. Si hay humo en el aire, es posible que debajo haya fuego. sí, pero a los fondos de cobertura que invierten en bonos puertorriqueños, las exenciones fiscales les dan igual. Simplemente compran porque están baratos y quieren sacarles una elevada rentabilidad. Cosa distinta sucede con los particulares de Connecticut, que sí que utilizan esa exención fiscal en su propio beneficio. Por tanto, estamos hablando de dos enfoques diferentes. De acuerdo. Lo que pasa es que hay toda una serie de miembros del sector financiero que recomiendan invertir en Puerto Rico, al que consideran la panacea de la inversión por las ventajas fiscales que ofrece. Efectivamente. ¿No le parece que es un poco una forma de arrastrar a los puertorriqueños por el fango? Es deleznable. Cuando el Congreso se ponga a revisar el Código Fiscal, tiene que abordar esta cuestión sí o sí. Los ciudadanos ricos de Estados Unidos pueden trasladarse a Puerto Rico y no pagar ni el impuesto sobre la renta a nivel federal, ni prácticamente impuestos locales, apenas un 4%. Por tanto, estamos hablando de un gran refugio fiscal para las grandes fortunas, que logran así eludir los impuestos federales. Y mientras, Puerto Rico atraviesa graves dificultades. Exacto. O sea, que en lugar de ayudar a los puertorriqueños, las grandes fortunas les clavan el cuchillo y encima se lo retuercen. Estoy de acuerdo. Puerto Rico y el Comité de Supervisión tienen que analizar detenidamente su estructura fiscal, al igual que el gobierno federal tiene que estudiar cómo es posible que haya ciudadanos estadounidenses exentos de pagar impuestos federales. Estupendo, Kate Long. Muchas gracias por haber estado en Kaiser Report. Gracias a usted, Max. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser, Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestra invitada Kate Long, es colaboradora de Reuters. Si quieren contactar con nosotros, envíenos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.